Hola matemáticos, bienvenidos a tu nuevo vídeo del profe de mates. Seguimos con el tema de las funciones, segundo de la ESO, y hoy vamos a hablar de funciones dadas por tablas de valores. En los vídeos anteriores hemos visto funciones en las que nosotros teníamos un gráfico, un eje de coordenadas, un gráfico cartesiano, en el que aparecía dibujada pues una función, y a partir de ahí pues analizábamos los valores, analizábamos los máximos, los mínimos, las zonas de crecimiento y las zonas de decrecimiento de las funciones, y a partir de ahí, bueno, pues según el enunciado del problema, pues incluso podríamos dar una historia de lo que había pasado. Pero hay funciones de las que conocemos solamente una serie de puntos, y esos puntos normalmente vienen dados pues en una tabla. Además se suele conocer el argumento que liga a las dos variables, que las une, que digamos lo que va a formar la función. Con todo ello vamos a poder representar una gráfica de una función aproximadamente y razonar sobre ella. ¿Por qué aproximadamente? Porque si obviamente solo sabemos una serie de puntos, lo que vamos a tener va a ser una gráfica a cachitos, ¿no? En este caso, pues si nos dan una tabla, por ejemplo, en la que estamos modelizando saltos de longitud en un entrenamiento diario, y nos dan una tablita en la que yo voy a poner aquí el número de salto que hago y la longitud que hago en ese salto. Venga, hago magia y aparece la tabla rellena. Bueno, tenemos esta tabla en la que hemos hecho 6 saltos y tenemos estas longitudes. En el primer salto hemos hecho 6,75 metros, en el segundo 6,83, en el tercero 6,92, en el 4 7,35, en el 5 7,42 y en el 6 7,59. Bueno, los primeros saltos pues son un poco más cortos porque el atleta pues intenta no forzar los músculos y entonces pues va, digamos, calentando hasta que van subiendo los saltos. Y a partir de, por ejemplo, a partir del sexto, pues los saltos pueden ir séptimo, octavo, noveno, décimo, pueden ir, digamos, cada vez ser menores. Es decir, que el séptimo, el sexto, iba a ser el salto más grande. Bueno, la idea es cómo conseguir una gráfica a partir de estos datos. Pues esto es una cosa muy sencilla. Yo voy a coger mi eje y voy a decir, tenemos, en este caso voy a dibujar solamente 6 saltos, luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dibujo aquí mis 6 puntos de salto. Y ahora tengo que dibujar la longitud. Fijaos, la longitud tiene los valores de 6,75, 6, o sea, vamos a decir 6 y pico, 6 y pico, 6 y pico, 7 y pico, 7 y pico, 7 y pico. Luego está entre 6 y 7. De hecho está entre, ¿cuál es el mínimo? Lo podemos ver, el mínimo es 6,75 y el máximo es 7,59. Luego podríamos graficar entre 6,70, por ejemplo, y podríamos graficar entre 7,60, por ejemplo, porque no llega aquí, 7,59 no llega a 7,60. Es decir, que podemos graficar de 0,10 en 0,10. Empezaríamos en 6,70. Cuando pasan estas cosas, yo puedo empezar aquí en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y empezar aquí en el 6,70. Empezar aquí en el 6. Pero toda esta parte, digamos, iba a quedar vacía, ¿verdad? Todo esto iba a quedar vacío porque no tenemos datos desde el 0 hasta el 6,70. Entonces, muchas veces lo que se hace para acortar esa visualización, lo que hacemos es cortar el eje así, cortar el eje de la Y así, y decir, este es el 0, pero aquí ya empiezo en el 6,70. He cortado el eje con esas dos rayitas, empiezo en el 6,70, este sería el 6,80, 6,90, 7, vamos a poner aquí, 7, 10, 20, 30, 40, 50 y 60, que sería el máximo, 7,60. Bueno, y ahora solo tenemos que ir graficando. El 1 lo encontramos en el 6,75, es decir, tiramos línea hacia arriba, por aquí más o menos el 6,75, y aquí tenemos el punto 1, pues lo dibujamos. El punto 2 en el 6,83, el 2 en el 6,83, tiro para arriba el 2 con la recta, y ahora vamos al 6,83, que este sería 6,70, 6,80, pues el 6,83 estará por ahí más o menos.
¿vale? 6,83. Después tenemos el 3, lo tenemos en el 6,92. Bueno, pues tiro para arriba el 3 y el 6,92 lo encuentro más o menos por ahí. En el 4 lo encontramos en el 7,35. Tiro para arriba el 4 y me voy al 7,35. Este es el 7, 10, 20, 30 y 5 que está por aquí. 7,35. Me voy a su intersección. Ahí estamos. El 5 lo tenemos en el 7,42. Tiro para arriba el 5 y voy al 7,42, que este sería 10, 20, 30, 40, un pelín por encima del 40, más o menos por ahí. Y el 7 se va a mezclar ahí, perdón, el 6 se me va a meter, a ver, en el 7,59, que casi es esto, el 7,60. Vamos a ver por dónde queda, por dónde queda, por dónde queda, justo ahí en medio de la coma. Bueno, pues eso sería nuestra gráfica. Y ahora, ¿cómo la 1? Bueno, pues la 1 así, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. He unido mi gráfica. Solamente desde este número hasta este número. Ojo, si no tengo puesto el salto 0, que sería este número, no lo uno con el 0. ¿De acuerdo? Solamente hago eso. ¿Vale? Entonces, la función solamente está formada por los puntos. Y la línea que une los puntos, la línea azul, solo nos va a servir para apreciar una mejor evolución de los saltos en el tiempo, pero la función solamente son los puntos, ¿de acuerdo? Porque solamente son los saltos, este punto, este salto, este valor, este salto, este valor, este salto, este valor, ¿vale? Pero con la gráfica, nosotros como seres humanos, pues vemos mejor cuál es la evolución. Aquí hemos dicho que a partir del 6 el atleta empezaba a bajar un poco, pues imaginaos que es así, ¿vale? Empezaba a bajar un poco el rendimiento, ¿no? Pues seguiría siendo así. Pondríamos los puntos, estableceríamos los valores de y poniendo los puntos de x e y, y después pintaríamos el resto de la función entre los valores. Bueno, pues esto es una función definida con una tabla de valores y ya está, no tiene mayor historia, ¿de acuerdo? Podemos encontrar un montón de ejemplos. Por ejemplo, estoy leyendo ahora otro que dice: un corredor de fondo corre con un medidor de pulsaciones. Está programado para que registre las pulsaciones por minuto en cada kilómetro recorrido. Los resultados son que por cada kilómetro voy a tener un número de pulsaciones, igual que aquí, ¿no? Por cada kilómetro. Si yo recorro, por ejemplo, 12 kilómetros, en el kilómetro 1 tengo tantas pulsaciones, en el kilómetro 2 tengo tantas pulsaciones, en el 3 tengo tantas pulsaciones. ¿Podemos saber qué pasaba en el kilómetro 1,5, en el kilómetro 1,5? Bueno, pues para eso nos sirve esta gráfica. Imaginaos que estos son las pulsaciones, la gráfica de pulsaciones del ejemplo que os estoy diciendo, la gráfica de pulsaciones del corredor. Esto sería el kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3. ¿Podríamos decir cuáles son las pulsaciones en el kilómetro 1,5? Bueno, pues podríamos decir que en el 1,5 pues tendría las pulsaciones equivalentes a este valor de I, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si estoy creciendo las pulsaciones entre el 1 y el 2, pues podemos decir que lo más normal es que aquí tenga, pues, estas pulsaciones que me indica la línea, ¿vale? Sin embargo, no podemos estar seguros, porque entre el kilómetro 1 y el kilómetro 2 ha podido pasar esto, veréis. Voy a hacer esto, digamos, con zoom. Entre el kilómetro 1 y el kilómetro 2, que tenía aquí estas pulsaciones y aquí estas otras pulsaciones, yo tengo puesto que ha pasado esto, ¿verdad? Venga, pues no tiene por qué haber pasado esto. Imaginaos que en el kilómetro 1 sigue corriendo un poco, incrementa las pulsaciones y aquí para. Entonces las pulsaciones de repente le van bajando. Aquí toma un trago de agua y aquí hace un sprint. Y le suben hasta ahí. ¿Veis? No ha tenido por qué pasar eso. Y sin embargo yo he dicho, ¿y cuáles son las pulsaciones en el kilómetro 1,5?
bueno, más que para, aquí digamos que reduce la velocidad y va andando. Porque no es para, porque siempre hemos ido avanzando. Hemos ido más lentos, pero hemos ido avanzando, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál sería en el 1,5? Sería incluso ese mínimo, ¿vale? Pero no sería esto que hemos dicho antes en la recta, ¿verdad? Si esto es el eje Y para ver cuántas son las pulsaciones, en el ejemplo, ¿vale? No es lo mismo este dato que este otro, ¿verdad? Bien, eso es porque podemos estimar, pero no podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque la función está definida a cachos, está definida a trozos, son funciones definidas por tablas. La función realmente nos está dando el dato real en el punto en el que nosotros estamos valorando. Y no tenemos más datos sobre si el resto de los puntos siguen esta línea o pueden hacer otras cosas en medio. Ojo, que eso es importante, pero bueno, podemos darnos una idea. Hay funciones que se las llama funciones discontinuas porque su gráfica, cuando nosotros las hacemos, pues son así. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces tenemos aquí unos valores. ¿Vale? Son funciones discontinuas. ¿Por qué? Porque para dibujarlas tenemos que levantar el lápiz, ¿vale? Simplemente esa es la idea que os podéis quedar para definir cuando una función es continua o discontinua. Una función es discontinua cuando para dibujarla hay que levantar el lápiz, ¿de acuerdo? Las funciones que solo están formadas por puntos sueltos, como esta, en la que estamos formados digamos, por sectores, por segmentos, o esta incluso que está formada por puntos, aunque nosotros pongamos una línea entre medias que los une, pero realmente la línea no forma parte de la función son los puntos, ¿vale? La función sería esto sería exactamente la función. Otra cosa es que nosotros dibujemos las líneas para hacernos una idea mejor de cómo es la función, pero la función solamente son los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, estas funciones en las que yo tengo que levantar el lápiz se llaman discontinuas, ¿de acuerdo? Bueno, pues es importante las funciones que nos van a dar con datos de tablas van a ser funciones discontinuas, porque nos están dando datos de puntos determinados. Datos de puntos determinados. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana, en el próximo vídeo vamos a ver las funciones dadas por una ecuación en la que vamos a ser capaces de sacar su función. Es decir, funciones dadas por su ecuación. Hasta aquí este vídeo, like, subscribe y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego, matemáticos.